Una mayoría prefiere un pacto de Sánchez con los independentistas que una repetición electoral. Este ha sido el titular con el que hace unos días abría tanto Cadena SER como el diario El País. Se le ha preguntado a los españoles qué opción de gobierno prefieren para desbloquear la situación política, y la mayoría, según esta encuesta, prefiere un gobierno de Sánchez con el apoyo de partidos independentistas. Entonces, antes de que me digas nada, antes de que me digas, bueno, pero esto es una encuesta de la SER, esto es una encuesta del País, ¿cómo le puedes dar valor a esto si obviamente es una encuestadora afín al PSOE? Ya lo sé. Y me parece bien que vayas con pies de plomo y no te creas todas las encuestas ni todos los titulares. Y de hecho es de lo que vamos a hablar en este vídeo. ¿Es verdad que hay una mayoría de españoles que quiere un gobierno de Sánchez con los independentistas? Puede que sí, puede que no, puede que sí y no. Lo que está claro, y esto es importante y es también el eje del vídeo, es que la derecha, los partidos de la derecha, deberían coger esta información y aprender algo. No deberían desecharla, porque o la derecha entiende estos datos o va a seguir sin opciones de gobernar. Como os decía al principio, es normal que muchos de vosotros pongáis en duda, ¿no?, la fuente o el origen de estas afirmaciones o de estos datos. Y hacéis bien en dudar siempre de las encuestas, de ciertos titulares e intentar ir un poco más al hoyo, al origen del asunto. También tengo que dejar claro que este titular no refleja mi interés ni mi voluntad. Seguro que hay gente que me dice en el vídeo, no, pues ¿cómo se nota que quieres que gane el PSOE? ¿Cómo se nota que quieres? O sea, yo no quiero nada. Yo lo que voy a hacer ahora precisamente es comentar e interpretar este titular porque creo que tiene información muy interesante y relevante de cara a esta investidura. Entonces, aunque tú no te fíes de la fuente y pongas en duda esta encuestadora 40DB, es interesante para ti también y es interesante para la gente de derechas y los partidos de derechas. De todas formas, he de decir que 40DB es una encuestadora que precisamente las últimas elecciones en las que tantas encuestadoras fallaron, precisamente 40DB fue de las que más se acercó a ese resultado. Entonces, bueno, no es una encuestadora cualquiera. Claro, se le ha preguntado a los españoles, a los encuestados, ¿qué opción de gobierno prefieren para desbloquear esta situación política? Y la mayoría, es cierto, el 33% de los encuestados ha dicho que preferiría un gobierno de Sánchez con el apoyo de Sumar y partidos nacionalistas, es decir, Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV. Seguida de esta opción, con un 18%, la segunda opción favorita entre los españoles era una repetición electoral. Y ya en tercer lugar, con un 16%, preferían un gobierno de Feijóo apoyado por Vox y otros partidos regionalistas nacionalistas como puede ser Coalición Canaria, UPN, PNV. Luego ya en último lugar teníamos pues con un 10, un 12% aquellas personas que preferían un gobierno en solitario de Feijóo o de Sánchez, pero apoyado por el rival, apoyado por PP o por PSOE. Es muy curioso porque en la propia encuesta podemos ver qué opina la gente de cada partido. Y dentro de los votantes de cada partido, qué opción es la favorita. Y me ha parecido muy interesante porque si bien a nivel general la opción preferida por todos los encuestados es un gobierno de Sánchez con independentistas y Sumar, no son los votantes del PSOE los que más prefieren esta opción. Son precisamente los votantes de Sumar los que más favorablemente valoran esta opción. Hay un 77,3% de los votantes o de los encuestados de Sumar que dicen que prefieren esta opción como favorita. Y esto contrasta con un 57% de votantes del PSOE que prefieren esta opción. O sea, hay más gente de Sumar que quiere y cuya opción favorita es precisamente este pacto entre PSOE, Sumar e independentistas. Y esto me ha llamado la atención, porque lo lógico sería, o lo esperable sería, que los propios votantes del PSOE fueran los que más apoyaran esta opción, siendo esta opción la más apoyada generalmente entre todos los partidos. Y claro, también es interesante ver qué opinan o qué dicen los partidos, los votantes de los partidos regionalistas, nacionalistas, que al final de su apoyo depende que salgan a investidura o no. Pues el sentimiento mayoritario y la voluntad mayoritaria es de que estos partidos nacionalistas apoyen un gobierno con Pedro Sánchez y Sumar. El 65% de los votantes de partidos regionalistas y nacionalistas prefieren un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Y para que te hagas una idea, solamente alrededor de un 5% de votantes de estos partidos regionalistas prefieren que se apoye y que haya un gobierno de partidos regionalistas con Feijóo. Entonces, de esta información ya nos dice varias cosas, ¿no? Primero de todo, va a ser muy difícil que estos partidos regionalistas / nacionalistas, como puede ser PNV, como puede ser Junts, como puede ser Esquerra o Bildu, apoyen a Feijóo. Si ya era difícil y ya se está viendo en las negociaciones que no se va a producir ese apoyo, pues viendo un poco el sentimiento generalizado y la opinión de esos votantes, pues no se va a dar. Pero también nos da una información muy valiosa, y es que si la mayoría de votantes de estos partidos regionalistas nacionalistas están a favor de un gobierno presidido por Pedro Sánchez, va a ser muy difícil que esos partidos finalmente no presten el apoyo a Pedro Sánchez. O sea, tienes a los votantes de los partidos regionalistas y nacionalistas que ven con buenos ojos un gobierno de Sánchez, y tienes a los votantes de Sánchez y de Sumar que también lo ven con buenos ojos. Pues
1 más 1, 2. También me ha parecido muy llamativo cómo de los votantes del PSOE hay un 21%, que no deja de ser 1 de cada 5 votantes del PSOE, que ve y que prefiere que su opción favorita es que sea Feijóo el que apoya a Sánchez y que le deje gobernar en solitario. Un poco como lo que proponía Feijóo hace una semana, de déjame gobernar en solitario, pues hay 1 de cada 5 votantes del PSOE que prefiere esa opción. Y entonces es lo que decía en otro vídeo, ¿no? Imagínate que el PSOE le propone esto a Feijóo, que le dice, oye, ¿quieres dejar a los independentistas fuera del gobierno? Vale, permíteme gobernar en solitario. ¿Qué pasa? Pues que no es una opción muy factible, más que nada porque tienes el riesgo de echar por los suelos y de echar a perder todas esas negociaciones o avances que hayas podido tener con partidos nacionalistas. No tendría sentido que mientras estás negociando con Junts le ofrezcas al PP dejar fuera a estos partidos. Entonces, ¿es cierta esa información? ¿Es verdad que los españoles prefieren en su mayoría que Junts y que partidos nacionalistas independentistas apoyen favorablemente y sean clave en la investidura del gobierno? ¿Es esto verdad? Hay parte de verdad y parte de no verdad. Me explico. Este tipo de preguntas se hacen siempre a expensas de una repetición electoral. Es decir, yo te pregunto qué opción es tu favorita para desbloquear esta situación, pero tú respondes pensando y teniendo en cuenta que en caso de que no se produzca, es muy probable que haya una repetición electoral. Entonces, la gente en este tipo de contextos suele responder pensando en que no se repitan las elecciones. Por tanto, ¿cuál es tu opción favorita? Pues mucha gente acabará eligiendo una opción que a lo mejor no era la principal o no era la que quería en un principio, pero que considera la más efectiva para que no se repitan elecciones. Si visteis el vídeo que publiqué hace unas semanas donde hablaba de por qué el PSOE se beneficiaría de una repetición electoral, hablábamos precisamente de cómo la gente, los votantes, son capaces de renunciar a su primera opción o a su opción más ideal con tal de que no se repitan las elecciones. Y en este tipo de preguntas, pues puede entrar este factor también. La gente un poco responde pensando y esperando en que no se repitan las elecciones. Entonces, ¿la mayoría de españoles prefiere un gobierno entre Junts y el PSOE? Pues ahora mismo sí, porque la alternativa seguramente sea una repetición electoral. Si tú esta pregunta la haces hace 2 meses, antes de las elecciones, pues no. La mayoría de españoles no te van a decir que quieren un gobierno de Sánchez con Junts, o que quieren un gobierno en el que Junts, Esquerra o PNV sean decisivos. Entonces, importa mucho el momento en el que haces la pregunta. Ahora mismo sí que puede ser que la opción favorita entre los españoles sea precisamente ese gobierno de Pedro Sánchez con Junts, porque es la que más opciones tiene de desbloquear la situación y de no irte a votar. Entonces, como veis, es un titular pues que se las trae, ¿no? Que tiene una parte de verdad, pero tiene otra parte que es un poco engañosa. Y aún así, aunque sea engañoso y dependa del contexto y tenga otros factores, la derecha tiene que saber algo. Y los votantes de derechas tienen que saber algo, y los partidos de derechas tienen que entender algo de esta información. Y es que tú has basado toda la campaña, y llevas ya unos meses y años, basando tu campaña en el miedo al independentismo, en el miedo a Junts y en el Pedro Sánchez va a pactar con los independentistas, Pedro Sánchez va a pactar con Junts y va a pactar con PNV. Y sin embargo, estos datos y esta información y los propios resultados electorales demuestran que a la gente no le da tanto miedo. La gente no percibe como una amenaza tan grande el hecho de que el PSOE pacte, negocie o llegue a un acuerdo con Junts, con PNV o con Esquerra. Entonces esto es un problema para la derecha, porque tú basas tu campaña en el miedo a que Sánchez pacte con estos partidos y a la gente no le da miedo, no se le transmite ese miedo. Puede ser que ahora mismo, al no respirarse esa tensión que se podía respirar en 2017, al no haber ese riesgo inminente de una declaración de independencia, de un referéndum ilegal, pues puede ser que la gente le tenga menos miedo y por tanto no cale tanto ese mensaje. Pero es que efectivamente, ahora la gente no le da miedo. Entonces, esta estrategia de cara a los partidos de derechas pierde efectividad. Y ojo, esto no quiere decir que los partidos de derechas tengan que renunciar a sus principios. Esto no quiere decir que como a la mayoría de gente no le da miedo, ahora de repente PP y Vox tengan que negociar con Junts y tengan que renunciar a denunciar esta situación que ellos consideran injusta. No quiere decir eso. De hecho, en el vídeo del otro día lo comentaba. A mí tampoco me hace gracia que la formación de un gobierno dependa de este tipo de partidos y que al final haya que ceder y haya que aumentar las diferencias entre regiones solo por el hecho de que una comunidad u otra tenga más diputados o no que sean útiles para una investidura. Entonces, a mí personalmente no me hace gracia, pero tengo que entender que la realidad social y la opinión de la mayoría de los españoles puede ser diferente, y en este caso la mayoría de españoles no ve con tan malos ojos que se negocie y que se llegue a un acuerdo con Junts, con Esquerra o con PNV. Esto la derecha tiene que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar su discurso, porque tú puedes seguir con tu estrategia de desacreditar a Junts, a PNV, a Esquerra y decir son el demonio, Sánchez se va a vender al demonio y demás,
pero solo vas a conseguir convencer a los que ya tienes convencidos, solo vas a conseguir convencer a tus votantes y a los que ya piensan como tú. Entonces tienes que hacer un poco una lectura más amplia y entender que a lo mejor ahora mismo a la mayoría de personas o a muchas personas que pueden ser potencialmente votantes tuyos, pues no les da tanto miedo esos pactos o no les da tanto miedo esas negociaciones y por tanto a lo mejor tienes que ofrecer algo más que el miedo a que gobierne Sánchez con Junts. Además esto ahora para el PP es un problema, porque si encima tú ahora denuncias que PSOE negocia con Junts y que van a llegar a un acuerdo, pero hace una semana tú decías que no era tu rival ideológico ni político, pues también es un problema para ti, porque tú mismo te has metido en un hoyo y también estás siendo incoherente. Pero es eso, el mensaje que quiero que se entienda es que los partidos de derechas que al final quieren configurar su relato y hacen sus campañas electorales, tienen que entender que una cosa es el discurso que ellos quieran que cale, el discurso que ellos quieran un poco imponer en el debate público, y otra cosa es el pensamiento, o otra cosa es cómo la ciudadanía española perciba o entienda estos pactos. Y ahora mismo, por mucho que el PP se haya empeñado en demonizar estos pactos o estas negociaciones, que ya te digo, o sea, a mí ni me gustan, la realidad es que a la mayoría de españoles no les importa tanto, o por lo menos lo prefieren antes que una repetición electoral. Entonces, ojo con estos titulares, ojo con este tipo de noticias, porque a veces se hacen interpretaciones erróneas y pues es interesante también conocer el trasfondo de este tipo de preguntas. Entonces, ¿es la opción favorita de los españoles? Bueno, antes que una repetición electoral, sí. Si esta pregunta la haces hace 2 meses, pues seguramente no. Entonces, bueno, déjame un poco en los comentarios qué te parece. Ya te dejo en la descripción también la encuesta, el enlace a esta encuesta que publicó Cadena SER con El País. Te la crees más o menos, es interesante, son interesantes algunas preguntas, son interesantes algunas gráficas, así que te invito a leerlas. También te invito a que dejes un like y te suscribas si no lo estás. Y pues bueno, estate atento al canal porque van a seguir viniendo vídeos y estaré encantado de leerte en los comentarios. Así que esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.